Hola amigos entre comillas, mis queridos suscriptores y demás personas que se topan con este canal, sean todos bienvenidos. En esta ocasión y finalmente tras tanto tiempo de ausencia, he regresado con un nuevo video. Así es, los planetas y galaxias se han alineado en un acontecimiento cuya frecuencia los científicos aún no han logrado predecir. La realidad de todo es que por diversos motivos personales y sin aviso oportuno, abandoné la plataforma por un largo tiempo. De antemano, quisiera ofrecerle una disculpa a mi audiencia, que, aunque pequeña, sé que esperaban alguna actividad de mi parte. Así que, mi más sincera disculpa por todo este tiempo sin video alguno. Consideren este el milagro de la Navidad. El tema que nos compete el día de hoy, es la de resolver una interrogante, que ya habrán podido observar en el título del video. ¿Acaso Franklin Richards nunca ha sido un mutante? Para poder responder a esta pregunta, permítanme explicarles todo lo que se nos ha venido mostrando desde la última vez que apreciamos a Franklin y su familia, en su misión por reconstruir el multiverso, hasta ahora su estado actual. Así bien, comencemos. Cuando de mutantes nivel Omega se trata, un clásico referente es Franklin Richards, hijo de Susan y Reed Richards, miembro de la familia fantástica, quien por sus grandes hazañas pese a su corta edad, se ha hecho un título a través del multiverso como uno de los mutantes más poderosos, sino que el más poderoso jamás nacido. Tras el final de la Secret Wars, donde la séptima iteración del Omniverso terminó, la octava del mismo sería reconstruida gracias al poder del hombre molécula, almacén humano del poder omnipotente robado a la raza de los Beyonders, creadores de la séptima iteración del multiverso, quien junto con Red dirigiendo y utilizando, por consentimiento de Owen, parte de su poder, enviaría los nuevos universos creados por Franklin, a su propia realidad. Quien para este nuevo estatus ostentaba el papel de moldeador universal, restaurando el aún prematuro universo, concibiendo los universos enteros, que posteriormente serían anclados a la realidad por el poder del hombre molécula, cortando un fragmento de sí para ir con cada universo creado, sirviendo como el ancla que los mantiene unidos a la realidad. Sin embargo, tras 5 años de dicha restauración universal, en una de las exploraciones rutinarias de la Fundación Futuro, encargada de catalogar y cartografiar los universos creados por Franklin, esta misma capacidad del mutante para concebir universos completamente nuevos se agotaría de manera abrupta e inexplicable, a pesar de aún poseer sus poderes cósmicos que, aún así, seguía siendo superior a seres como Hulk, Thor o el Silver Surfer en ese entonces. Al día de hoy, a pesar de aún ser desconocida la causa de la pérdida de su habilidad de creación universal, podría ser atribuible a un posible atrofiamiento de la misma, producto de años de estar gestando cientos de miles de realidades completamente nuevas. Este momento de vulnerabilidad sería utilizado por Griever, entidad abstracta encarnación de la entropía misma, quien repudiaría la misión de la Fundación Futuro de restaurar el Omniverso, y es que por su naturaleza, Griever al ser una abstracción, un concepto manifestándose como una entidad, al igual que lo son por ejemplo el Amo del Orden y Lord Caos, infinito o eternidad, Griever es la personificación de la destrucción, y por tanto posee el poder para aniquilar realidades y múltiples universos a la vez, lo cual haría, y desencadenaría la destrucción de miles de realidades que la Fundación Futuro había ayudado a crear, fruto del poder cósmico e imaginación de Franklin, pues el propósito y destino de esta entidad en la realidad, es la de ser testigo del último destello en los confines de la eternidad, la última espécimen sobreviviente en toda la existencia. Por tal motivo detendría a Molecule Man, cuyo cuerpo principal sería posteriormente asesinado por los Endlings, criaturas al mandato de Griever, consumiendo todas las moléculas del hombre molécula. De esta manera, la tarea de Owen Reese en moldear, editar y ordenar la información base de la realidad, llegaría a su fin. Franklin trataría de hacerle frente a Griever, pero sería derrotado con facilidad, tan solo con un movimiento de flexión de su dedo índice, debido a la pérdida de gran parte de su poder, que, según los escáneres y pruebas de Red, se trata de una progresión natural, y los mismos se drenan cada vez que los utiliza. Por tanto, solo era cuestión de tiempo para que se agoten por completo. Ahora, habría que hacerse la pregunta: ¿por qué Franklin está perdiendo sus poderes? La respuesta reside en el poder divino.
El poder divino, una fuente de energía teórica para los superhumanos, desarrollada por la doctora Rachna Kaul, plantea que todos los superhumanos, independientemente del origen de sus poderes, están conectados a fuentes de energía intradimensionales a través de la cual obtienen sus poderes. Básicamente, la disminución de poderes de Franklin se debe a que está agotando la fuente de energía a la que se encuentra conectado, y la cual necesita para utilizar sus poderes. Gracias al trabajo del Dr. Doom, quien se involucraría en el caso del hijo de Susan y Red, ofreciéndole a Franklin restaurar sus poderes, aportaría una mayor credibilidad y detalle a la fuente de energía teórica desarrollada por la Dra. Cole, ya que al explorar la mitocondria, organelo intracitoplasmático que constituye la planta de producción de energía de la célula en base a la generación de ATP, Doom encontró que además de la energía química liberada y capturada en la molécula de adenosín trifosfato, utilizada para llevar a cabo las reacciones de síntesis por medio de su hidrólisis, el cuerpo de Franklin estaba creando un tipo de energía secundaria. Lo cual no se limita únicamente a él mismo, ya que para todos aquellos que posean poderes en general, aplica por igual, ya sea para mutantes o superhumanos por poner un ejemplo. Cualquiera que gaste más poder del que parece que puede generar biológicamente, tiene este tipo de energía fluyendo dentro de sí. Lo que Doom bautizó como la partícula von Doom. Un tipo de energía ligada a conductos dentro de las mitocondrias, a través de los cuales se encuentra viajando, proveniente de otra dimensión, una fuente de poder ilimitado, que, en el caso de Franklin, su conexión con dicha fuente de poder se había roto. El hecho de que ésta pueda ser reparada o no, reside primero en comprobar la existencia de la misma, cuyo hecho aún no ha sido posible. A pesar de esto, en base a sus investigaciones, Doom creó una máquina capaz de llevar a cabo un procedimiento experimental para poder restaurar la conexión con la fuente de poder de Franklin, que aun con sus riesgos, era la única opción posible para evitar la pérdida completa de sus poderes, de otra manera solo sería cuestión de meses para agotarlos totalmente. Pero entonces, este procedimiento sería interrumpido a voluntad del propio Franklin, a favor de ayudar a su madre, quien requería de su ayuda. Acto que, en palabras del propio Doom, podría tener un daño irreparable en el joven mutante, por haber detenido abruptamente el proceso. Proceso el cual, Valeria, la hermana de Franklin, al revisar los verdaderos planos del traje utilizado por su hermano durante el procedimiento, descubriría las intenciones ocultas de Doom, puesto que a pesar de que en realidad ayudaría a Franklin con su problema, también se encargaría de drenar parte de ese poder divino para beneficio propio, además de enviar una microsonda a través del conducto en la mitocondria, que conecta con esa fuente de poder. A pesar de ello, todo el avance realizado no serviría de nada al ser detenido el proceso, y los poderes de Franklin permanecerían dañados. No obstante, una peculiaridad a resaltar, es que Franklin al utilizar su energía en la isla de Krakoa, hogar de los mutantes, percibiría que la reducción de su poder no era tan rápida en la nación del Homo superior. Y es que Franklin al ser un mutante, era solo cuestión de tiempo para que el Profesor X lo contactara, para que reclamase lo que por derecho de nacimiento le pertenece, su lugar en la primera sociedad mutante, la nación soberana de Krakoa, solo accesible a aquellos poseedores del gen X. Pero, ¿era acaso Franklin Richards verdaderamente un mutante? La respuesta es no. O al menos esa es la idea que se quiere retomar. Y es que, al terminar de agotarse por completo sus poderes, tras acumularlos todos en un potente golpe cósmico propiciado a Cormorant, un poderoso alienígena en busca de un misterioso artefacto, Franklin terminaría siendo incapaz de poder atravesar uno de los portales hacia Krakoa. En un principio presumiblemente atribuyéndose a la pérdida total de sus poderes, sin embargo, después sería revelado por el propio Profesor X, hacia el mismo Franklin, que él nunca fue un mutante realmente. Acorde a la versión 7.0 de Cerebro, dispositivo con la capacidad de detectar a los mutantes y hacer copias de los mismos, el primogénito de Sue Ren Richards desde pequeño soñaba con ser diferente. Especial.
Y sin pretenderlo, de manera inconsciente utilizó sus poderes cósmicos para alterar cada célula de su cuerpo hasta que pareciera como si poseyera el gen X. De esta manera, el origen de los poderes de Franklin volvería a ser modificado, retomando el concepto original atribuido a ser hijo de padres con genes alterados por los rayos cósmicos que le otorgarían sus singulares habilidades a los Cuatro Fantásticos. Y es que los poderes de Franklin no siempre se consideraron una mutación. Originalmente, Al-Su estar a punto de dar a luz y presentar una serie de complicaciones debido a su sangre infectada con la radiación cósmica, causada por el accidente que creó a los Cuatro Fantásticos, Reed iría en busca de la vara de control cósmico en posesión de Anilus, un dispositivo capaz de regular la energía cósmica, el único elemento que podía salvar a Su y al aún no nacido Franklin, ya que si no eran tratados pronto esa energía terminaría acabando con la vida de madre e hijo, en un intento de salvarlos de las complicaciones resultantes de su exposición a los rayos cósmicos. Aún así, Franklin se vería afectado por los genes irradiados de sus padres, naciendo como un ser lleno de energía cósmica. No fue sino hasta la línea de tiempo distópica en el futuro de los mutantes, que se reveló que Franklin era uno de ellos, futuro en el cual se había casado con Rachel Summers, y estaba con ella en uno de los campamentos mutantes. Ese era solo un futuro posible, pero luego se confirmaría más tarde, en el canon oficial, que Franklin era un mutante. De palabras del propio Reed, que clasificaba las habilidades de su hijo de naturaleza mutante. De esta manera y con el tiempo, Franklin sería catalogado como un mutante nivel Omega, clasificación atribuida a aquellos poseedores del gen X cuyo poder dominante es considerado de registrar, o alcanzar, un límite superior indefinible de la clasificación específica de ese poder. Esto en otras palabras significa que, el límite superior de su poder no puede ser superado de ninguna manera mensurable o hipotética. Y por si se lo preguntan, el poder dominante de Franklin es la manipulación de la realidad, a nivel universal. Antes de esto, lo único que se comentaba era que Franklin estaba lleno de energía cósmica, resultado de los rayos que bombardearon a sus padres. Lo cual plantea volver a retomar la historia de Franklin Richards, como fue concebido originalmente. Todo apunta a que este giro es parte de una historia más grande y continua, que será explorada a futuro. Porque todo indica que Franklin verdaderamente siempre fue, y ha sido un mutante. Pero entonces, ¿por qué el Profesor X, un mutante nivel alfa, le confesó a Franklin que nunca fue un mutante? Personalmente tengo la teoría de que solo se trata de una confusión. Me explico. Durante un conflicto que tuvieron los Cuatro Fantásticos contra Anilus, mientras Franklin aún era un pequeño infante, fue colocado por el rey de la zona negativa dentro de su transmutador genético, con la finalidad de extraer toda la energía de Franklin, para drenarla hacia sí mismo. Esto desencadenó la liberación de todo el potencial psiónico de Franklin, dejándolo en un estado de trance, haciendo que su energía siguiese aumentando hasta un estado crítico, que, de no ser detenido, crearía una explosión lo suficientemente potente como para exterminar a cada ser vivo en el sistema solar. Ante esto y con el tiempo encima antes del cataclismo, Reed se vio obligado a usar un dispositivo antimateria que dejó a Franklin en coma durante varios meses, hasta que fue despertado por un ataque psiónico liberado por Ultron 7, durante un enfrentamiento contra los Cuatro Fantásticos y otros superhéroes. Franklin volvió así de su coma, y sus poderes aparentemente habían desaparecido, pero solo se encontraban reprimidos profundamente en el subconsciente del niño. Cuando Anilus proyectó los rayos de su transmutador sobre Franklin, Reed dice textualmente que los mismos afectaron la estructura genética del pequeño mutante, por lo que mi suposición es que aquello que cerebro detectó, no era más que el mismo subconsciente de Franklin tratando de recuperar su gen X, que presumiblemente se vio modificado por la máquina de Anilus, lo cual también justifica el que los poderes de Franklin no se expresaran durante un determinado tiempo, ya que su cuerpo estaba pasando por este proceso de restablecimiento. Un concepto similar sería empleado cuando el Profesor X y Magneto fueron a buscar a Franklin, antes de la pérdida de sus poderes, lo que contribuiría a determinar si lo mismo podría expresarse en otros mutantes, cuando el hermano de la menor de los Richards atravesaba un portal hacia Krakoa, sin efecto alguno.
ya que Red había construido un dispositivo capaz de enmascarar el gen mutante, para evitar que Franklin accediera a través de los portales a Krakoa. Posteriormente se revelaría que el dispositivo creado por Richards, no solo encubría el gen mutante, sino que también puede desconectarlo, negándole a los mutantes sus habilidades. Reed creó este dispositivo denominado Código X, con la capacidad de aislar el gen mutante en un individuo y superponer un gen fantasma o encubierto, autorreplicando el proceso hasta que todo el ADN de cada célula del cuerpo lo posea. A pesar de que no está diseñado para reemplazar el gen mutante o deshabilitarlo, teóricamente es posible, pero solo fue ideado con la finalidad de encubrir el gen con la estructura genética humana, y en cuestión de días el gen fantasma se desvanece. Ante tal acto, Reed cruzaría una línea contra los mutantes, y en respuesta el Profesor X removería de su mente la habilidad de construir el dispositivo de nuevo, no importando cuán duro se esfuerce, pues siempre harán falta piezas en el rompecabezas. Todo lo anterior supone un vislumbro hacia la posible dirección que podría tomar la historia que se nos quiere contar, sin embargo, no deja de ser más que una suposición. Por último, un indicio que refuerza más el hecho de que Franklin siempre ha sido un mutante, se encuentra en la historia del universo Marvel, un relato que sigue la continuidad oficial de la Casa de las Ideas, y nos sitúa en los momentos finales de la existencia del universo Marvel, en el final de los tiempos, donde solo quedan dos seres vivos. Franklin Richards, el creador supremo, y Galactus, el destructor definitivo, quienes esperan la entropía final que causará la muerte del universo y posterior nacimiento del nuevo, creado por la energía liberada de la muerte de Galactus. Durante los últimos momentos de una realidad agonizante, Franklin le pide a Galactus le cuente la historia de su universo, para recordarlo todo, antes de que la existencia misma termine. Es así que, con el Devorador de Mundos como narrador, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo repasando toda la historia del universo Marvel hasta la actualidad, destacando los momentos finales, en donde Galactus haría mención sobre cómo los poderes para cambiar la realidad de Franklin se habían visto reducidos, pero solo de manera temporal. Lo cual supone que, de alguna manera en un futuro, Franklin recuperará sus poderes eventualmente. Y respecto a su estatus como mutante o no, Galactus le menciona a Franklin que su propia historia ya es complicada en sí, y se refiere a él como el mutante más poderoso de toda la existencia. Por tanto, podemos inferir de todo lo anterior, que el hecho de que el Profesor X le revelará a Franklin que no era un mutante, se trata solo de un recurso utilizado para contar una historia más grande y elaborada, que aún tiene muchas cosas por ofrecer. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, ya saben que si fue de su agrado, háganmelo saber dejando sus comentarios, compartiendo el video con sus amigos y desconocidos, y si aún no estás suscrito, suscríbete. Les ha hablado su amigo y colega, WWE Stref03.